Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón para celebrar Eucaristía, culmen, fuente de nuestra vida cristiana. Y esta Eucaristía la vamos a ofrecer por el eterno descanso del alma de Carlina Daza López, quien hoy está cumpliendo un año de haber sido llamada a la presencia del Padre Celestial. Oramos también por la sanación, protección, liberación y conversión de mis hijos, nueras, yernos, nietos, Mateo Bonilla Parra, Samuel y Nicole Parra Barbosa, demás familiares, para que el Señor libere todo impedimento, rompa toda cadena, todo bloqueo, obstáculo que esté impidiendo conseguir empleo a Carla Audine Parra Sacristán y a Derek Santiago Parra Sacristán. Que Dios los bendiga con un buen empleo.
en acción de gracias a Dios por permitirme ofrecer esta Eucaristía, intención que ofrece Gloria Sacristán. Seguimos orando por el fin de la pandemia y también por tus intenciones particulares. Uniéndonos a las intenciones de Gloria Sacristán, dispongamos nuestro ser integral y comencemos nuestra Eucaristía cantando. Caminando más, hoy vengo a decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Qué alegría es ser un testigo de Dios, es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Dios te quiere a ti, es importante para Él, tienes que aceptarlo y ahora mismo por la fe. Aunque tengas dudas, Él después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. Qué alegría es ser un testigo de Dios, es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es de verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Os invito, queridos hermanos y hermanas, para que en un momento de silencio confesemos nuestros pecados cometidos contra Dios y contra nuestro prójimo. Y decimos con humildad: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría, y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros,
perdone todos nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor, nos fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo nos conserve en la vida eterna. Amén. Oh pecador, ¿dónde vas errante? Oh pecador, ¿dónde vas errante? Oh pecador, ¿dónde vas errante? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? De tu ambición el amor se esconde, de tu ambición el amor se esconde, de tu ambición el amor se esconde. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Busca la paz, el mal te está acechando. Busca la paz, el mal te está acechando. Busca la paz, el mal te está acechando. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Es bueno siempre glorificar a Dios, porque constantemente Él se manifiesta grande con nosotros. Hoy que celebramos la memoria del Padre Pío de Pietrelcina, también recordamos a Carlina Daza López, pues ella, gracias a la obra de Cristo, está gozando junto con Pío de Pietrelcina de su presencia eterna y amorosa. Por eso vamos a glorificarle cantando. Gloria, gloria a Dios en lo alto del cielo, gloria, y en la tierra
Dios, recordamos hoy en tu presencia a tu sierva fiel Carlina Daza López, y te rogamos que habiendo abierto para ella las puertas de una vida más amplia, le recibas más y más en tu grato servicio, para que con todos los que te han servido fielmente en el pasado, participe del triunfo eterno de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pónganse cómodos, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a escuchar con atención la sagrada palabra de Dios. Lectura del libro de los Proverbios. Las palabras de Dios son de fiar. Él es escudo para los que esperan en Él. No añadas nada a sus palabras. Te replicará y quedarás por mentiroso. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. No me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan, no sea que me sacie y reniegue de ti diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que robe por necesidad y ofenda el nombre de mi Dios. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. A la palabra proclamada respondemos, lámpara es tu palabra para mis pasos. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Considero tus mandatos y odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu ley. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Pueblo mío, la verdad, inclina tu oído a mi voz, abriré mi boca en proverbios y diré cosas misteriosas. Escucha, pueblo mío, la verdad. Inclina tu oído a mi voz. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Cristo, Señor. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, no llevéis nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguno no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Que por las palabras de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados, sanadas nuestras enfermedades y disueltas nuestras ataduras en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. La lectura de la perícopa del libro de Proverbios que acabamos de escuchar es muy tajante y habla sobre la confianza que debemos tener en la palabra de Dios. Las palabras de Dios son de fiar. Él es escudo para los que esperan en Él. Además dice, no añadas nada a sus palabras. Te replicará y quedarás por mentiroso. Hay una frase que nosotros acostumbramos a decir y es la siguiente: ayúdate que yo te ayudaré, o ayúdate que Dios te ayudará. Y decimos que eso está en la Biblia y eso no aparece en la Biblia. Pero no quiere decir que esa frase no sea cierta. La fe nos lleva a actuar conforme a la palabra de Dios, a actuar conforme a sus promesas y actuar sin duda, porque dentro del ámbito de la fe no cabe la duda. Cuando empieza a haber duda en el alma y en el corazón de las personas, entonces ya la fe se tergiversa y se le empieza a dar cabida a lo que el enemigo infernal siembra. La duda no es de Dios. La duda viene del demonio, viene del enemigo infernal, así como la mentira. Y por eso muchas veces cuando llegan adversidades, llegan situaciones difíciles a nuestra vida o a la vida de algunas personas, tienden a tambalear en la fe. Hay algunas personas que llegan a experimentar lo que conocemos como angustia, como desesperación, como ansiedad. Y cuando llega la angustia, la ansiedad y la desesperación, el Espíritu Santo parece que saliera de nuestra vida, aunque Dios se mantiene siempre fiel. Porque es que la desesperación, la angustia y la ansiedad no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Porque uno de los frutos que el Espíritu Santo siembra en la vida de la persona a través de la fe y a través de la oración es la paz. La paz. Y es delicioso escuchar a personas que vienen con situaciones pidiendo consejo en algunos momentos y uno les recomienda oraciones. Haga esta oración, ore, háblele directamente a Dios, haga esta novena. Esto es una guía. La mejor oración es la que brota de tu corazón. Y pasa el tiempo y uno le pregunta a la persona, ¿cómo van tus problemas? Padre, los problemas siguen, pero ¿sabe qué he notado, Padre? Que tengo una paz y una tranquilidad en mi corazón. Esa paz está denotando que la fe ha crecido, que la fe se ha alimentado a través de la oración. Y cuando uno alcanza ese nivel de paz, aún en medio de las dificultades, está agradando a Dios. Porque esa paz es fruto de esa fe que se está manifestando a Dios por creer en su palabra y creer en las promesas que Él ha hecho. Y acuérdate que Dios no es como nosotros. Nosotros a veces nos comprometemos y mentimos. Pero Dios no. Dios lo que promete siempre lo cumple. Porque cuando Dios habla, crea. Eso está muy claro en el libro del Génesis. Entonces, debemos nosotros saber cuáles son las promesas de Dios. Debemos conocer cuáles son las promesas de Dios para cada situación. Y debemos conocer claramente cuáles son los dones que Dios nos ha regalado. Y un don que Dios nos ha regalado es su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo murió en el madero de la cruz, pero no se quedó muerto. Descendió a los infiernos, rescató a los que estaban allí y resucitó de entre los muertos. Por eso debemos gozarnos, ¿sí? La muerte de un ser querido es dolorosa, pero con el pasar del tiempo se va haciendo el duelo y se va comprendiendo ese misterio de amor. Pero debemos ser agradecidos, porque gracias a esa obra de Cristo, que es una promesa que también se cumple, nuestra hermana Carlina Daza López
hoy está gozando de esa presencia del Dios uno y trino. Y ya no lo ve borroso, ya sabe, conoce a plenitud Carlina quién es Dios. Nosotros sabemos quién es Dios. Lo conocemos, lo experimentamos en nuestra vida, pero el apóstol Pablo lo deja bien claro. Ahora, mientras peregrinamos, vemos borrosamente, como por medio de un espejo. Pero después veremos cara a cara, y ese después es cuando llegue el momento de la muerte corporal. Simple y llanamente, hace un año, nuestra hermana Carlina Daza López se nos adelantó. Se nos adelantó a esa fiesta del banquete eterno, donde no hay dolor, no hay sufrimiento, ¿sí? No hay enfermedades, no hay tristezas ni preocupaciones. Muchas personas que han partido a la eternidad, Dios les ha concedido la gracia y el permiso de manifestarse a sus seres queridos que ha pasado el tiempo y que aún sufren. Y estos seres queridos difuntos se han revelado en sueños y les dicen: no llores más por mí, porque aquí donde estoy yo estoy bien. Y estas personas, cuando tienen estas revelaciones, no a todo el mundo le pasa. Pero hay personas que Dios les concede esta gracia de recibir estas revelaciones de sus seres queridos. Y ya las personas entran en un proceso de paz y de tranquilidad. Pero sabemos que la promesa de la resurrección se hace realidad. Y aquellos que se nos han adelantado en ese paso que todos tenemos que dar algún día, que es el paso de la muerte, resucitan juntamente con Cristo. Es una promesa que debemos creer. Por eso el apóstol Pablo dice que la muerte es una ganancia. Duele, claro que sí. Especialmente en esos momentos cercanos, ¿sí? Donde se ha experimentado la muerte, y esos días, esas semanas cercanas después de las exequias y todo lo demás, se siente el vacío, pero el vacío lo va llenando Dios, y Dios va dando la certeza de que esos seres queridos están en la presencia de Dios, ¿sí? Y para aquellos que de pronto no tengan esa certeza, ¿qué debemos hacer? Entonces orar, como está prescrito en el libro de Macabeos. Ofrecer sacrificios por los difuntos. Ahí está en el libro de Macabeos. Y el mejor sacrificio que se puede ofrecer por el alma de un ser querido es la Eucaristía. Y eso tiene su fundamento bíblico en el libro de Macabeos. Y también en el Nuevo Testamento está cuando se ofrecía sacrificios por los difuntos. Y la mejor obra del sacrificio la ha hecho Cristo por nosotros y por nuestros seres queridos. Entonces debemos confiar en eso. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Y hay promesas de salud para ti. Hay promesas de sanidad para ti. Hay promesas de liberación para ti. Hay promesas de expulsión de espíritus y de todo aquello que te bloquea cualquier área de tu vida. Ahí en la palabra están las promesas. Hay promesas de que se rompen en Cristo las cadenas intergeneracionales, aquellas cargas negativas que se van pasando de generación en generación y que bloquean algunas áreas de la vida de las generaciones presentes, aunque muchos no crean en las cadenas intergeneracionales. Pero cuando se recibe a Cristo y se batalla en fe, esas cadenas se rompen, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Es otra promesa que también está allí. Entonces, una de las cosas que todo cristiano, todo discípulo creyente en Cristo debe hacer es conocer esas promesas, pero no de oídas. Gracias a Dios y a muchos misioneros, hoy podemos tener la Biblia escrita y la podemos tener en un volumen pequeño, allí a la mano, y poder leerla y poder saborearla y poder meditarla. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios, cuando nosotros la aplicamos con fe y la decretamos ante ciertas situaciones adversas por las que estamos pasando, esa palabra de Dios, lo dice en Efesios 6:17, es una espada de doble filo que va a cortar toda cadena, que va a cortar toda atadura, que va a romper toda raíz. Por eso debemos confiar en la palabra. No debemos hacerle caso o darle tanta preponderancia a los males que llegan a la vida, sino que debemos darle preponderancia, importancia a lo que Dios prometió sobre esos males que llegan a la vida. Y lastimosamente muchas personas, cuando tienen adversidades, se dejan llenar de esas adversidades. Y entonces tú puedes ver a las personas y lo único que hablan es de sus problemas, de sus conflictos, pero no le decretan la palabra de Dios a esos problemas, a esos conflictos. Por ejemplo, en el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero recuerden que yo he vencido al mundo. Ah, bueno, llegó esta enfermedad, sí, yo estoy
viendo que tengo esta enfermedad, pero le recuerdo la enfermedad, oye, enfermedad, cáncer, diabetes, gastritis, dolor de cabeza, migraña, el Señor te venció. El Señor te venció. Y se la decretamos. No hablamos tanto del problema, pero sí le hablamos al problema, a la enfermedad de Dios. Y le proclamamos la palabra de Dios. Y créame que en fe usted va a ver resultados maravillosos y sorprendentes. ¿Sí? Y no es que nosotros seamos esos del pensamiento positivo. No. Somos personas de fe. ¿Sí? Y personas de fe no quiere decir que seamos positivos en todo. No. Somos personas de fe y creemos y sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando yo la asumo con esa fe sobrenatural que Dios me ha dado, entonces la palabra se cumple, se hace viva. Porque el mismo Señor lo dice, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y la Biblia dice que cuando Dios suelta la palabra tiene que llegar a donde tiene que llegar y retorna, pero no vacía. Retorna a Él, pero no vacía, produce fruto. Y entonces el libro de Proverbios nos está diciendo, confía en Dios. Confía en las promesas de Dios. Confía en que Él va a abrir las puertas laborales para ti, Carla, para ti, Derek, y decrétalo. Y Dios las abre en el momento preciso. No te angusties, no te desesperes, no te afanes, solo confía. Porque cuando tú empiezas a creerle a Dios, las bendiciones se comienzan a derramar, haya los obstáculos que haya los inconvenientes que haya los enemigos que haya, porque para Dios no hay nada imposible, y eso está escrito en la Biblia. Y eso es una realidad. Y para el que tiene fe, todo es posible. Y lo dice Filipenses 4:3 y lo remata. Todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Y si tú crees y tienes fe, esas bendiciones laborales llegan. Esas puertas que están preparadas para ti se van a abrir y se van a abrir sorprendentemente para tu vida. Pero decrétalo. No decretes angustia, no decretes desesperación, no decretes desconsuelo, no decretes tristeza. Decreta fe. Porque tú y yo somos bendecidos, porque así nos ve Dios. Somos bendecidos. Entonces, Él es escudo para los que esperan en Él. O sea, Dios nunca nos va a dejar sin respaldo. Todo lo que le pidamos a Dios con fe, Él lo va a manifestar siempre y cuando en su sabiduría Él vea que eso es conveniente para nosotros. Pero para esto tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que perseverar en esa fe y en esa confianza. Y tener la certeza de que a pesar que estoy viendo otras cosas, unas realidades que no son tan positivas para mi vida, yo creo, no en las adversidades, sino que creo en las promesas que Dios me ha hecho. Dios quiere de nosotros personas de fe, que le creamos, que apostemos a dar ese paso de la fe y que sepamos esperar en Él. Y Él, cuando nosotros esperamos en Él, confiamos en Él, Él se convierte en escudo. Y créame, puede haber brujerías, puede haber hechicerías, puede haber envidias y maldades, puede haber cadenas intergeneracionales, como decía, pero Él es tu escudo. Y Él no va a permitir que los dardos inflamados del enemigo o de terceras personas envidiosas, corruptas, negativas, te hagan daño. Porque Él se pone como un escudo para tu vida, para tus planes, para tus proyectos, porque Él sabe que tú estás confiando en Él, que tú le amas y que tú esperas en Él. Pero hace una recomendación en el libro de los Proverbios. No añadas nada a sus palabras. Te replicará y quedarás por mentiroso. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento remata esta frase diciendo: aquel que predique un evangelio diferente al que yo predico, anatema sea. Es decir, maldito sea. Entonces yo no puedo agregarle cosas a la palabra, ¿sí? Tampoco puedo volverme un literalista allí que tiene que ser fundamentalista, que todo tiene que ser como está allí. Hay cosas que hay que saber interpretar, pero saberlas interpretar bajo la acción del Espíritu Santo. Porque yo no puedo interpretar la palabra a mi manera y a mi gusto, porque yo puedo acomodar la palabra a mi vida un tanto disipada, y eso no es lo que Dios quiere. Pero yo al estudiar esa palabra, al leerla, al meditarla, al comprenderla, la voy haciendo vida en mí y voy permitiendo que la palabra se vaya sembrando en mi vida y vaya produciendo el fruto del Espíritu Santo en mí. Cuando yo cambio la palabra y
creo en otras cosas y le doy preponderancia a otras cosas, el libro de Proverbios me va a decir que Dios me va a replicar. O sea, Dios me va a confrontar y Dios me va a hacer quedar como un mentiroso, porque al final de cuentas la palabra de Él es la que pasa, es la que permanece. Muchas filosofías, mi querido hermano, mi querida hermana, muchas teorías, ¿sí? Muchos conceptos han pasado. Algunos se han perdido en el tiempo, otros vuelven y los retoman personas que no están de acuerdo con Dios para tratar de confundir la verdad que Dios ya ha pronunciado. Pero si tú te das cuenta, la palabra de Dios nunca muere, siempre permanece. Han querido quemar las Biblias en tiempos pasados, ¿sí? La palabra de Dios se transmite porque se transmite y llega a los corazones que tiene que llegar. Entonces fíjate de la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, espera en la palabra de Dios, confía en las promesas de Dios, pero vuélvete ducho en el conocimiento de Dios. Ten cuidado con las doctrinas que hay por allí, hay que conocerlas, porque para vencer al enemigo hay que saber qué es lo que el enemigo está proponiendo. Ahora hay una cantidad de teorías, de doctrinas, está la nueva era rondando por allí. Y entonces vemos cómo otras personas en algunos momentos de su vida se desvían en cuanto al ocultismo. Usted me perdonará que yo siempre toque este tema, pero el ministerio que Dios ha puesto en mi vida es el ministerio de sanación, de liberación. Lo que está el Señor proclamando ahí, a lo que lo está enviando a los apóstoles, a sanar y expulsar demonios. Y ese es el ministerio que Dios ha puesto en mi vida. Imponer las manos, orar por los enfermos y expulsar demonios y tratar de escuchar a la gente y tratar de ayudarle en la medida de las posibilidades y darle ciertas recomendaciones. Mire, haga esto, haga lo otro, tenga fe, lea la palabra, haga esta oración, utilice estos sacramentales, porque vemos que todo ese conjunto de cosas que la iglesia dispone allí ayudan a nuestro proceso de sanación y de liberación, no como algo mágico, sino en fe. Pero lastimosamente, entonces algunos se apartan de la palabra, algunos se apartan de la verdad proclamada por Dios y van a buscar la ayuda donde no tienen que ir a buscarla. Y en nuestra cultura latinoamericana está muy enfatizado todo ese ambiente mágico, todo ese ambiente esotérico, todo ese ambiente ocultista. Y vemos que eso no es tan positivo en realidad. Entonces vemos claramente cómo hay personas que en algún momento están cimentados en la palabra, esperan en la palabra, pero como no ven una respuesta inmediata, porque nosotros también tenemos ese defecto, somos inmediatistas. Queremos que Dios nos responda ya y queremos solucionar las cosas ya, y si no las solucionamos nos desesperamos, nos angustiamos y entonces salimos corriendo para donde primero nos diga: mira, es que yo conozco un señor allá, ese señor tiene poderes, ese señor te muestra la cara del que te está haciendo daño ahí en una jarra con agua, y tantas cosas, mire, tantas cosas que hay. Algunas son reales, espirituales, pero no son buenas, y otras son inventadas. Hay gente que se inventa una cantidad de trucos y de cosas para engañar a los incautos allí. Y sí, me puse un papel caliente, me puse un papel en la mano y ese papel se me calentó y me salió sal en la mano y ya estoy salado. Las manos mías están saladas, y eso son trucos que hacen a veces. Pero a lo que me refiero es que mucha gente se aparta de la verdad de la palabra y va a buscar la solución a los problemas, no en Dios, sino en las criaturas. Y hay criaturas que tienen conocimientos ocultos, que saben cosas ocultas y te enganchan con espíritus malignos. Así de sencillo es. Los que han tenido vejación espiritual, los que han sufrido algún ataque espiritual, saben de lo que les estoy hablando. Hay personas que no creen en eso y estarán diciendo: este cura está loco, este cura está hablando carreta, eso son vainas medievales. No. Quien sabe, quien ha tenido persecuciones espirituales sabe de lo que estoy hablando. Pero quien ha luchado en fe y a través de la palabra sabe que esas cosas se vencen con Dios, no con cosas mágicas, ¿sí? Porque al final de cuentas Dios lo prohíbe en su palabra. Si yo conozco su palabra y me dispongo a vivirla, yo le obedezco y tendría temor de ofenderlo. Dígame, ¿cuántos cristianos, cuántos que llevan el nombre de cristianos van a misa, comulgan y van donde el brujo también? Dígame, ¿cuántos cristianos tienen
cosas esotéricas y a veces bastante complejas, bastante cargadas de esa contaminación espiritual en sus negocios y en sus casas. Me acuerdo una vez que fui a una casa por ahí en el sur de Bogotá y uno entraba a esa casa y se sentía un frío impresionante. Y la persona tenía un tótem. Un tótem es como un bulto, eso tenía una forma ahí toda siniestra allí, ¿sí? Y lo tenía ahí en su cuarto. Y yo le dije, saca eso de ahí, porque eso se sentía la impregnación que brotaba de ese elemento, de ese objeto. Y yo le decía, saca eso de allí. Si mal no recuerdo, creo que eso había sido utilizado en un culto satánico, en un culto, no sé, una cosa ahí toda rara. Y él se lo llevó para la casa feliz y campante. Pero estaba pegado a eso. Otra vez fui por allá a un pueblo que se llama Nemocón. Y a visitar una casa, a bendecir una casa. Entré a la casa y sentí un frío de una. Sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Y bueno, empecé a caminar la casa, tal. La señora me mostró un altarcito que tenía allí, bien bonito. Tenía la imagen, me acuerdo, de María Inmaculada, el Señor de los Milagros, y tenía los 3 arcángeles. Pero ella se fue rápido cuando estaba el altar y cogió algo que había ahí y se lo metió en un delantal que tenía. Y le dije, ¿qué tiene ahí? Muéstrame a ver qué tiene ahí. Ay, no, padre, no, que me da pena. Muéstrame a ver. Y sacó una medalla donde decía las 3 potencias. Y el otro lado decía el negro Felipe, el indio Huayquepuro y María Leonza. Y son espíritus venezolanos. Y la señora creía en esos espíritus, imagínense. Entonces, o somos de Dios o somos del diablo. Yo tengo que centrarme en la palabra y apartarme de las cosas mágicas, porque mucha gente hace eso. Que cuando tiene problemas y tiene dificultades, andan buscando aquí al por mayor y de tal, a ver quién le puede ayudar con cosas mágicas. Y entonces uno ve gente prendiendo en sus casas velones con cachos, velones negros. Y que para purificar la casa, ¿quién dijo eso? Cuando yo hago esas cosas y me aparto de la verdad, voy a caer en la mentira, voy a caer en el engaño. Y la mentira no es de Dios, el engaño no es de Dios, porque Dios es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que tenga que ver con magia, con ocultismo, con fuerzas espirituales bajas que no vienen de Dios y que Dios las describe claramente en Deuteronomio 18. Del 9 al 13 o al 14, te dice qué es lo que tú no debes practicar, qué es lo que no debes hacer. Y ya eso es otra noticia que no debemos practicar. La buena noticia está en la palabra. La buena noticia está en el Evangelio. Mi liberación viene de Dios. Mi sanación viene de Dios. Mi prosperidad viene de Dios, porque ya Él hizo la obra, y a través de la obra en la cruz le hace la carta a los Gálatas. Ahí usted se va a dar cuenta que a través de la obra de la cruz, cuando usted acepta la obra de la cruz, usted es liberado de la maldición de la pobreza. Óigalo bien. Usted es liberado de la maldición de la enfermedad. Usted es liberado de la maldición de la muerte eterna. Usted es liberado de las garras del enemigo infernal. Amén. Y el enemigo puede atacar, porque él no se queda quieto. Pero usted no le va a hacer daño, y por ahí le dará unos pincelazos, pero usted se levanta fuerte siempre en Cristo, porque su fuerza no viene de cosas espirituales bajas, ni de la magia blanca, ni de la magia negra, ni de rituales que usted haga con cosas raras. Su fuerza viene de Dios a través de la oración que usted hace y de creer en las promesas que Él ha hecho en su palabra. Amén. Dice el libro de los Proverbios, 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. No me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan. No sea que me sacie y reniegue de ti diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que robe por necesidad y ofenda el nombre de mi Dios. Entonces, ¿qué le pide el autor del libro de los Proverbios a Dios? Que es una petición que debemos hacer, que Dios nos aleje de la mentira. Pero ¿quién es el que se tiene que alejar de la mentira? Dios nos da a nosotros la capacidad de discernir. Dios nos da la capacidad de discernir. Y podemos ver que hay cosas que no son tan claras. Que hay teorías que van en contra de la palabra de Dios. Teorías como la nueva era. Teoría con todo lo que se está manifestando en esta cuestión de género, que es tan conflictivo. Que es una filosofía que sutilmente se está metiendo allí. Y que hay conceptos esotéricos que parecen buenos, pero que no lo son. Que no lo son en realidad.
Entonces yo he conocido personas que practican el desdoblamiento. Y usted puede decir, pero es que nosotros podemos salir del cuerpo cuando querramos y hay prácticas. Solo si Dios te da ese don, ese carisma y esa capacidad, sin tú buscarlo. Hay gente que practica métodos para salir del cuerpo y de pronto no para hacer cosas malas, ¿sí? Pero eso no es bueno. Una cosa es el desdoblamiento y otra cosa es la bilocación. Mire, hoy que estamos recordando al Padre Pío, el Padre Pío fue un ser excepcional. El Padre Pío sufrió mucho, la misma iglesia, los mismos obispos, los mismos curas, los mismos compañeros capuchinos, franciscanos capuchinos lo perseguían, se la tenían montada, y me perdona la expresión, le tenían rabia, le tenían envidia, le prohibieron confesar en algún momento, le prohibieron celebrar misas en algún momento, pero eso no le impidió para que Dios lo utilizara, porque él confiaba en el poder de Dios, confiaba en la palabra de Dios y amaba la Eucaristía, que se demoraba hasta 3 o 4 horas celebrando la misa. Cuando uno se demora más de 1 hora celebrando la misa, yo no he sido capaz de celebrar una misa en media hora. A mí me queda muy difícil eso. Pero hay gente que cuando la misa se pasa de media hora, uy, no, qué misa tan larga, qué misa tan aburrida, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. El Padre Pío se demoraba hasta 3 o 4 horas y la gente se aguantaba ahí de pie, porque transmitía ese misterio de amor a través de la Eucaristía. El Padre Pío tuvo los estigmas, tuvo las llagas de Cristo en las manos y en los pies, brotaba sangre y la sangre que brotaba de las manos de él olía a rosa. Tenía la llaga en el costado derecho. El Padre Pío estaba haciendo oración ahí en el oratorio de la comunidad y al mismo tiempo estaba allá aconsejando a otras personas. Estaba en 2 partes al mismo tiempo y eso no es desdoblamiento, se llama bilocación. Porque eso lo hace Dios. En el desdoblamiento, generalmente la persona hace prácticas, tiene conocimiento y hace que su alma salga del cuerpo. Eso es preternatural, no es sobrenatural. Y es peligroso. Porque hay personas que han salido del cuerpo y no han podido regresar. Se quedan muertas. Porque su alma queda enredada por allá en otra parte. Ojo con lo que estoy diciendo. Eso no se lo voy a explicar en otras partes. Pero hay gente que le encanta eso misterioso. ¿Sí? Hay gente que le encanta todas esas prácticas y todos esos rituales y esas situaciones. Y son bastante delicadas y bastante complejas. Cuando yo me estoy metiendo en esa serie de prácticas, ¿quién se tiene que alejar? Yo, porque ¿qué? Dios me lo está prohibiendo por su sabiduría. No es que Dios esté coartando mi libertad, no, para nada. Dios quiere que yo sea libre, pero que viva bien esa libertad. Y Él lo único que me está diciendo es que eso no me conviene. Tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer. Perdón lo que tú quieras. Entonces yo he conocido personas que se metieron en el mundo del tarot y empezaron a leerle las cartas a los amigos y todo lo que les salían las cartas les salía verdad a los amigos. Uy, esta persona sabe. Y ya se convirtieron en unos adivinos con el tarot. Pasaron los años y la casa se les cundió de espíritus. Llenos de espíritu, tenían pesadillas, tormentas, porque empezaron con una curiosidad. Empezaron a estudiar libros para leer el tarot y después vieron que eso no era tan juego y que había espíritus de por medio y ya cuando quisieron dejarlo ya era muy tarde. Y están en una lucha, están en batalla y llevan batallas de años tratando de liberarse de los espíritus que nos están perturbando por las puertas que abrieron por leer el tarot o las cartas y practicar en ese tipo de adivinación. Entonces el Padre Pío era un ser muy excepcional. El ministerio de él fue la confesión y la orientación espiritual. Y entonces la persona llegaba al confesionario del Padre Pío y empezaba a contarle los pecados. Y ya, Padre, gracias, ya esos son todos mis pecados. Te falta. Pero Padre, yo no me acuerdo. Mira, te falta esto, ta. Y el Padre Pío terminaba diciéndole los pecados. ¡Ay, Padre, yo no me acordaba eso! Eso se llama don de conocimiento. Él lo tenía. Porque él se dejó utilizar por Dios. Porque siempre fue fiel a su palabra. El Padre Pío nos enseña algo a nosotros. Que si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, Dios empieza a derramar dones y carismas sobre nosotros. Es así. Porque esos dones y carismas se van a necesitar, él lo está diciendo en el Evangelio. Esos dones y carismas van a acompañar la predicación del Evangelio.
y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar los enfermos. Entonces ellos predicaban, vivían de acuerdo a la palabra y Dios los respaldaba. Dios los respaldaba. Yo no soy un santo. Yo estoy en ese proceso de conversión al igual que ustedes, pero yo he visto cómo Dios nos respalda a uno en un ministerio de liberación. Cómo cuando uno impone las manos, lo que está oculto en la persona se manifiesta. O la persona empieza a liberarse de alguna tristeza que tiene y empieza a llorar, por ejemplo. En una simple oración. ¿Cómo es el poder de Dios tan tremendo? O cómo la persona en una oración empieza a vomitar cosas. Cómo la persona empieza a vomitar sangre, empieza a salir cabellos por su boca. Yo he visto eso. Y hay testigos que están allí que me lo pueden confirmar, personas que me colaboran en este ministerio de sanación y liberación. Así algunos no crean en estas cosas, pero es una realidad. Porque los signos de Dios siempre van a respaldar la predicación. Volvemos al mismo tema. La palabra es fundamental para nuestra vida. Somos personas en misión. Y Dios nos llama a anunciar su palabra. Pero para anunciarla tenemos que conocerla. Tenemos que vivirla y tenemos que apartar de nosotros toda mentira, toda falacia, aquello que venga del enemigo infernal y que quiera apartarnos de la verdad de Dios. Siempre te voy a invitar, nunca me voy a cansar de que leas la Biblia. Nunca me voy a cansar de decirte de que te acerques a la palabra de Dios, de que la rayes, de que la subrayes, de que anotes en un librito aparte, en una libretica, lo que Dios te va mostrando allí. Vayas haciendo esa oración escritural y la vayas haciendo vida en tu vida. Hoy que recordamos a Carlina Daza López, quien se nos ha adelantado en contemplar el rostro del Padre cara a cara, esto nos da pie para que nosotros que aún continuamos en este peregrinar terreno, podamos vivir, nos aliente, el gozo que tiene Carlina Daza hoy, nos aliente a vivir este peregrinar terreno de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy le digo a Gloria Sacristán, todo lo puedes en Cristo que te da la fortaleza. No tengas miedo, sea una mujer guerrera, una mujer de fe. Y tú sabes que Dios se ha manifestado grandemente en tu vida y tú sabes que muchas cosas has vencido a través de la fe. Sigue caminando en fe y Dios nunca te desamparará. Recuerda que Dios ha vencido el mundo, es decir, las cosas negativas que hay en el mundo. Dios te respalda y respalda a tus hijos. Hoy le digo a Carla y a Dere, no desesperen, no se desanimen. Todo lo que ustedes son, lo que se han formado, lo que tienen, Dios va a permitir que ustedes lo pongan a funcionar para bien de la sociedad. Y Dios derrama bendiciones abundantes sobre ustedes. Y le digo a Mateo, a Samuel y a Nicole que Dios siempre los está protegiendo, que Dios siempre los está bendiciendo. Esta familia, familia Sacristán, la familia Parra Sacristán, tengan la certeza de que la palabra de Dios siempre se cumple en ustedes a través de la fe que ustedes tienen. Y la palabra de Dios se manifiesta en sus vidas en sanación, en liberación, en bendición, en progreso, en protección y en prosperidad, así como para cada uno de nosotros que tenemos la fe puesta en Cristo. Que Él nos dé la capacidad de vivir de acuerdo a su palabra, de gozarnos esta vida en Él para vivir la vida plena, esa vida futura que ya Él ganó para nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En paz, oremos al Señor diciendo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que esté llena de verdad y amor y se halle sin mancha en el día de tu venida, te suplicamos, Señor. Señor, ten piedad. Por José Ricardo, nuestro obispo, por Justin Welby, Bartolomé I, el Papa Francisco, por todos los obispos y demás ministros y por todo el pueblo santo de Dios, te suplicamos, Señor. Señor, ten piedad. Por la paz del mundo, para que entre las naciones y los pueblos crezca un espíritu de respeto y comprensión, te suplicamos, Señor.
Señor, ten piedad. Por los que tienen cargo de responsabilidad pública para que sirvan a la justicia y promuevan la dignidad y la libertad de toda persona, te suplicamos, Señor. Señor, ten piedad. Por los pobres, los perseguidos, los enfermos y todos cuantos sufren, por los refugiados, los prisioneros y por todos los que están en peligro, para que hallen alivio y protección, te suplicamos, Señor. Señor, ten piedad. Por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones, por nuestras familias, amigos y vecinos, para que libres de ansiedad vivan en gozo, paz y salud, te suplicamos, Señor. Señor, ten piedad. Por la sanación, protección, liberación, conversión de Mateo Bonilla, Parra, Samuel, Nicole, Parra Barbosa, demás familiares, para que el Señor libere de todo impedimento para conseguir empleo a Carla Audine Parra Sacristán y a Derek Santiago Parra Sacristán, que el Señor los bendiga con un empleo próspero, estable, y dándole gracias a Dios por esta Eucaristía que estamos celebrando. Oramos por las intenciones de Gloria Sacristán para que todo lo que ella pide en fe se manifieste para bienestar de ella y de los suyos. Señor, ten piedad. Por cuantos han muerto en la comunión de tu iglesia, especialmente por el alma de Carlina Daza López, dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que las almas que el alma de nuestra hermana Carlina Daza López, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Y por aquellos cuya fe solo tú conoces, para que con todos tus santos tengan descanso en ese lugar donde no hay dolor ni tristeza, sino vida eterna, te suplicamos, Señor. Señor, ten piedad. Señor, atiende las súplicas de tu pueblo y lo que fielmente te hemos pedido, concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu nombre. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo démonos fraternalmente el saludo de paz. Anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Junto con el pan y con el vino ofrezcamos nuestras intenciones, démosle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado y las que están por llegar. Y démosle gracias porque nuestra hermana Carlina Daza López, a través del sacrificio de Cristo, hoy está gozando de la vida plena que Cristo nos da.
alegría y gratitud, su amor y gracia celebrar. Amén. Junto con el pan y con el vino, Señor, te presentamos la vida de tu hija Carlina Daza López, esa vida espiritual que tú le concedes, ya que le regalaste la gracia de alimentarse en esta tierra de este manjar espiritual. Concédele esa gracia de poder alimentarse constantemente de tu cuerpo y de tu sangre en el banquete de tu reino eterno. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Elevemos los corazones. Lo elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo, quien se levantó victorioso de la muerte y nos fortalece con la bendita esperanza de la vida eterna. Pues para tu pueblo fiel, oh Señor, la vida cambia, mas no termina. Y cuando nuestro cuerpo mortal yazca en muerte, haya preparado para nosotros una morada en el cielo. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, nuestro Padre, nos gozamos por ser tus hijos. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Hijo Jesucristo, te damos gracias, nos redimiste. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llénanos con tu presencia. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti. Y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Señor mío y Dios mío, fortalece nuestra fe y danos la paz.
Después de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Señor mío y Dios mío, fortalece nuestra fe y danos la paz. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo. Así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos también para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Con nuestro obispo José Ricardo Morales, clamamos por tus hijos Mateo Bonilla Parra, Samuel y Nicole Parra Barbosa, Carla Audine Parra Sacristán, Derek Santiago Parra Sacristán, Gloria Sacristán, y por todos los demás familiares, para que el Señor les conceda bendiciones abundantes, espirituales y materiales. Recordamos a nuestra hermana Carlina Daza López, que hace un año fue llamada a la presencia del Padre Celestial. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que el alma de Carlina Daza López, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Y en el día postrero, llévanos con la bienaventurada Virgen María, con San Pío de Pietrelcina y con todos tus santos, al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por Él y con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Siendo fieles a las enseñanzas de Jesús, decimos con toda confianza: Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. Que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. En el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal.
queramos ser de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Aleluya, Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Los dones de Dios para el pueblo de Dios, tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntense de Él en sus corazones por fe y con agradecimiento. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo los guarden para la vida eterna. Amén. Hagamos la comunión espiritual. Diga conmigo, querido Jesús, Querido Jesús, creo que estás verdaderamente presente creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas y deseo poseerte dentro de mi alma. y deseo poseerte dentro de mi alma. Y como ahora no puedo recibirte Y sacramentalmente, como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te suplico que vengas espiritualmente a mi corazón. te suplico que vengas espiritualmente a mi corazón. Me uno a ti junto a todos tus fieles Me uno a ti junto a todos tus fieles. y te abrazo con todo el cariño de mi alma. Y te abrazo con todo el cariño de mi alma. Nunca permitas que me separe de ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Has venido a la vida, no has buscado
Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que el alma de nuestra hermana Carlina Daza López, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque en tu gran amor nos has nutrido con el alimento espiritual del cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo, y nos diste las primicias de tu banquete celestial. Concede que este sacramento del que se alimentó tu hija Carlina Daza López sea para nosotros consuelo en la aflicción y prenda de nuestra herencia en el reino donde no hay muerte, ni llanto, ni clamor, sino plenitud de gozo con todos tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias por su compañía. Que el Señor los colme de abundantes bendiciones espirituales y materiales. Les deseo que tengan una noche feliz y bienaventurada, que descansen en los brazos del Señor y que mañana se levanten fortalecidos para seguir en su santo servicio. Amén. Entre todas tú la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador.